Bien, y aquí continuamos en Levántate New York y hoy tenemos varios invitados. Recuerde que con nosotros va a estar la periodista Milta Guerrero Piña, quien es aspirante a la Secretaría General del Colegio Dominicano de Periodistas Seccional New York, como también está con nosotros aquí ya en estos momentos la periodista y escritora Gaby Guzmán, a quien les damos la bienvenida aquí en Levántate New York. Gaby. Hola Ibelka, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es mi cámara? ¿Acá? Ajá, okay, ahí estamos perfecto, en el amplio. Perfecto. Qué bueno tenerte, Gaby, por aquí y sobre todo para anunciar tu bebé, ¿verdad? Así Vamos a llamarle así, tu así bebé. Así es. Es un libro que dice Yo decidí emigrar. Secretos de migrantes jamás contados. Este es el libro que es una producción de Gaby Guzmán, donde ella plasma historias de personas. Esa cara que usted ve ahí, ese rostro, es un rostro, muchos creen que es la escritora, no es ella. Es que ese rostro, cualquier rostro puede ser el rostro de un inmigrante. Totalmente. Así es que vamos a conversar con ella, te damos la bienvenida aquí en Levántate New York. Muchísimas gracias, Ibelka. Te cuento que este es el libro que me hubiese gustado tener en mis manos en aquel momento que llegué a París, o que la idea de emigrar rondó mi cabeza, porque realmente nosotros los migrantes pasamos por una serie de etapas y de procesos que muchas veces que no sabemos cómo llamarle. No sé si a ustedes les pasó, por ejemplo, cuando llegaron a New York por primera vez, el hecho de sentir esa tristeza, de sentir que estaban como si fuera deprimido, y tú decías, obviamente, por todas las pérdidas asociadas al proceso migratorio. Entonces, básicamente, yo en este libro lo que he tratado, tenemos que, porque no, mi teléfono puede seguir ahí, la cámara está ahí, esto es en vivo, esa es su cámara que está de frente. Perfecto. Ibelka, pues como te decía, aquí yo traté de hacer un resumen de todos los procesos por el que pasa un inmigrante. Por ejemplo, muchas veces no sabemos cuál es el duelo migratorio, qué proceso nos espera, cuáles son todas las renuncias que tienen que ver con el proceso de migrar. A veces lo vemos como algo muy fácil, a veces se migra por idealización, se migra porque se romantiza realmente la migración, y cuando llegamos a ese lugar de destino que pensamos que vamos a ir a buscar el sueño americano, pues nos encontramos con tantas situaciones que a veces no sabemos no solamente cómo ponerle nombre, sino cómo enfrentarlas, o sea, cuáles herramientas emocionales utilizar, y sobre todo porque no tenemos conocimiento de qué es lo que está pasando a nivel emocional. O sea, por ejemplo, cuáles son las fases del duelo migratorio, cuáles son las características que tiene el duelo migratorio, cuáles tipos de duelos existen, y esto es lo que he querido plasmar en estas 11 historias. Por ejemplo, aquí tenemos personas que han emigrado y teniendo una total estabilidad a nivel profesional en sus países, y entonces vienen a probar suerte y se encuentran con una gran sorpresa. Dice, porque yo siempre quise vivir la vida como migrante, ¿sabes? O sea, también obviamente personas que han sido víctimas de tratas de personas, que han estado secuestradas, que han sido obligadas a prostituirse. En mi caso, yo llegué a París fue por amor, pero aún así también pues uno vive las pérdidas asociadas. El hecho de que hay 7 pérdidas dentro del duelo migratorio, yo decido llamarle como el papá de todos los duelos. Gaby, tú eres dominicana. Dominicanísima. Dominicanísima. Entonces tú dices que llegaste a París. A París. Por amor. Por amor. ¿Te enamoraste, te ofrecieron un matrimonio y llegaste allá? No. ¿O por amor a la ciudad? Primero yo llegué a Madrid a hacer un máster. En periodismo digital. En uno de esos viajes que hice con amigos fuimos a París, y en el aeropuerto justamente conocí a mi esposo, intercambiamos teléfonos, empezamos una amistad. A mí me gustó mucho porque él siempre se enfocó mucho en háblame de tu familia, de tus costumbres, veía también el trato que le daba a su madre, y eso me hizo considerarlo. Luego retorné a la República Dominicana, y dije, entonces nada, vuelvo. Después nos pusimos de acuerdo porque era bastante difícil el hecho de mantener esa relación a distancia,
y me fui a vivir a París. Pero eso no significa, obviamente, que no hayan varias pérdidas, aunque yo haya llegado en muy buenas condiciones, aunque tuviese mis necesidades básicas cubiertas, aunque alguien me recibiera. Pero, sin embargo, por ejemplo, está la falta de la familia, que es una de las pérdidas, obviamente de nuestra tierra, nuestro grupo étnico, los grupos de referencia, el hecho del cambio de estatus, de que, por ejemplo, yo era productora asociada en República Dominicana, tenía una escuela de etiqueta y protocolo para adolescentes, entonces el hecho de empezar desde cero. Porque muchas veces decimos, es difícil. Sí, yo soy emprendedora, yo sé cómo hacerlo, ¿no? Desde que yo llegue allá, yo resuelvo. Gaby, bienvenida a Muchísimas gracias, Oscar. Pérez. Muchas gracias, Oscar. Tú acabas de presentar un cuadro de la migración. Que él tuvo en Rusia también. Usted sí debe tener historias interesantes. Mire, vamos a tener que hablar. Y, para el libro. Por ejemplo, los tres que estamos aquí tenemos educación superior. Sí. En el caso de usted y yo, ambos tenemos maestrías. Y nosotros hemos emigrado. Cuando uno se imaginaba la migración, se imaginaba de personas no profesionales, que no tenían, había oportunidades, pero estamos viendo una migración básicamente profesional de la República Dominicana. ¿Cuál sería el consejo? Usted lo ha dicho, que se ha visto con personas que le han ido económicamente bien en la República Dominicana y que migran. ¿Cómo nosotros comenzamos a mantener un mensaje? Porque cuando uno le dice a la gente, mira, la cosa no tan buena como tú crees, dice, bueno, este se fue y ahora no quiere que yo me vaya. Es por egoísmo. Eso es por egoísmo y cosas por el estilo. ¿Cómo nosotros podemos? Porque son dos cosas. Si los profesionales dominicanos se siguen yendo, ¿quién va a construir el futuro de la República Dominicana? Y segundo, ver a un país perdiendo su cerebro para que vengan a manejar taxis aquí en la ciudad de New York, como alguien dijo, la ciudad de New York tiene los taxistas mejor formados del mundo. Está lleno de ingenieros y médicos. Del mundo entero. Es triste, pero del mundo entero. De arquitectos, médicos, de todo, del mundo entero, no solamente República Dominicana. Taxiando en la ciudad de New York. ¿Cómo nosotros podemos influenciar o aclarar el asunto? Porque yo creo que este libro es un mensaje también a esas personas. No es color de rosas. No es color de rosas. ¿Cómo sopesar a una persona que haya decidido que me voy? ¿Cómo debes sopesar entre lo que tú posiblemente vas a encontrar allá y lo que tú tienes en República Dominicana? Y lo más importante, ¿cuáles son las condiciones ideales para un profesional dominicano para emigrar? Oscar, me ha encantado tu pregunta porque has resumido realmente el objetivo del libro. El objetivo del libro es concientizar a la gente, porque emigramos, como te decía, por idealización o porque romantizamos la migración, no porque estemos siendo conscientes. O por un impulso. Por un impulso. Por ejemplo, tengo una historia de alguien que me dice, es que yo veía que la gente que llegaba de Nueva York se veía tan bonito, y yo dije, yo quiero vivir esa vida de viajera. Decía ella, mi padre vivió muchos años en Estados Unidos, entonces la gente decía, es que tu padre te debe esa oportunidad. Es que ella decía, no me visualizo mi vida en República Dominicana, es que ya ella lo tenía muy interiorizado, que tenía que emigrar, por ejemplo. Entonces, esta persona que es una destacada psicóloga en República Dominicana, que estaba totalmente estable, dice simplemente ahora o nunca. El proceso, la migración es bellísima, es un proyecto hermoso, es un proyecto transformador, digamos que hay muchísimo enriquecimiento en la parte de la migración, pero yo entiendo que debe ser de manera consciente, porque no es lo mismo, Oscar e Ibelka, de que tú emigres sabiendo más o menos el idioma, o por lo menos defendiéndote. Con herramientas. Con herramientas, o sabiendo que alguien te va a recibir, que mira, luego vas a trabajar en tal cosa. Pero no, por ejemplo, el hecho de venir por la selva del Darién, por ejemplo, arriesgando tu vida, sometiéndote a una migración extrema que puede costarte la salud, porque a veces solamente vemos en la prensa las historias de éxito, que son muy pocas. Pero hay mucho problema, hay mucha gente con problemas mentales, porque por ahora
está por encima de las capacidades de adaptación del inmigrante. Es por esto que el psiquiatra José Bachotegui, quien es la persona que ha creado el término el síndrome de Ulises, habla del estrés crónico y múltiple, porque imagínate tú cuando estás sometido a todo este tema de, por ejemplo, que vienes por el desierto, que primero las serpientes venenosas, las mafias, toda la cantidad de kilómetros que tienes que caminar, los camiones, los coyotes, la vulnerabilidad de la mujer, de que obviamente puede ser abusada, violada, exactamente. Entonces es que vale la pena arriesgar mi vida de esa manera. Y a veces también no somos conscientes tampoco en el sentido de que lo vemos solamente como la parte monetaria. Quiero una mejor calidad de vida o quiero hacer una casa en República Dominicana, pero ¿qué estás sacrificando? ¿Has pensado que estás sacrificando, por ejemplo, el estar lejos de tus hijos, el no saber cuándo vas a volver a verlo, el comprometer quizás tu salud? Porque muchas veces los requerimientos son tan altos en cuanto a estrés que es muy difícil que la gente tenga esa adaptabilidad. Y son personas que quedan con problemas para toda la vida, porque obviamente someterse a ese miedo. Y no obstante a eso, Gaby, ahora que te escucho, me viene a la mente, yo recuerdo una vez en mi pueblo natal, Mao Valverde, teníamos unos vecinos con una vida estable, pero el cabeza mayor de la casa quiso viajar a los Estados Unidos. No sé si tú recuerdas, Oscar, el famoso que hay hasta una película de Regina Spray, que vinieron de Polizonte hacia Nueva York y no sobrevivió uno solo. Wow. ¿Qué quedó? La pérdida de que esa familia quedó sin su padre, sin el esposo, una viuda, y así como quedaron muchas personas. Señores, en el caso particularmente de la República Dominicana, la mayoría absoluta de la migración es legal. Eso es una de las cosas. Entonces, que vienen con visa de paseo y se quedan. O vienen con visa de paseo y se quedan, o alguien lo está pidiendo. O sea, en los años 2010, 12, por allá, habían 4 millones de dominicanos en lista de espera para emigrar legalmente a los Estados Unidos. Eso era, para esa época, el 40% de la población. Y nosotros seguimos con los mismos problemas. El que viene legalmente a la República Dominicana, que se pasa 5, 6, 7 años en espera, viene con los mismos problemas y con los mismos bultos. Y porque no se prepara. Entonces, a eso es lo que yo me iba. O sea, teniendo en cuenta el hecho de que esos inmigrantes contribuyen casi con el 15 al 20% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Es una de las columnas de la economía de la República Dominicana. Su intercambio, su influencia cultural ha sido tanta. ¿Por qué nosotros no tenemos políticas públicas? Como por ejemplo, tienen los filipinos. Entonces, muchas de esas personas pueden venir preparadas con idiomas y con una profesión de enfermería y cosas por el estilo, como vienen en otros países. Pero nosotros no estamos haciendo nada. O sea, ¿existe algún tipo de estudio que usted puede recomendar, o usted tiene algún tipo de recomendación después de todo eso? Claro, porque el libro invita a que tú evalúes cuáles son tus herramientas a nivel emocional, en la parte profesional, en la parte económica, y obviamente aquí hay varias historias en donde las personas se van a sentir identificadas, porque por ejemplo, historias de, mira, llegué donde un familiar, esto fue lo que se me presentó, o por ejemplo, yo era profesional en República Dominicana, mira lo que me pasó, o yo pasé por abuso sexual, porque depende mucho también la vulnerabilidad de la persona, la historia de la persona, para que la persona pueda sobreponerse más fácil al tema del duelo migratorio. De ahí es que hay muchos que caen en la depresión. En la depresión, así es. Mira, tanta gente que hay aquí consumiendo fentanilo. O sea, es alarmante. Yo estoy sorprendida porque sí, obviamente en las calles de París hay muchos adictos, pero en este caso yo, o sea, me he quedado sorprendida. Aquí se sobrepasa. Sí, se sobrepasa. A plena 11 de la mañana, por ejemplo, en Central Park, ver tantas personas jóvenes consumiendo marihuana, etcétera, es muy fuerte. A mí me ha llamado muchísimo la atención eso, y es el vacío emocional, es ese peso, es ese estrés crónico y múltiple del que estamos hablando, el hecho de no saber qué voy a comer, dónde voy a vivir, cómo me voy a vestir, el hecho de estar a la intemperie, porque también está hay muchos que andan en los trenes con sus maletas. En los trenes con sus maletas, imagínense, es bien fuerte. Es un estrés, es que canalizarlo es casi imposible. Por eso... ¿Sabes qué? En balance,
Sí. Tomando en cuenta la experiencia, ¿usted considera que la migración es un balance positivo o negativo? Desde el punto de vista para personal. la persona. Desde el punto de vista personal. Es un balance positivo, pero por esto hago énfasis en que sea una migración consciente. Y que sepamos con cuáles recursos contamos y de hecho que tratemos de prevenir algunas cosas, porque como ustedes sabrán es un proceso muy transformador, es un proceso que te hace conocerte de manera más profunda, como hablábamos de todas las pérdidas asociadas a la migración, o sea, ¿quién soy yo cuando no tengo esto? ¿Quién soy yo cuando no puedo decir yo soy la hija de doña Delfina, yo soy la hija de Domingo? ¿Quién soy yo cuando me falta todo eso? ¿Quién soy yo cuando yo no puedo decir yo soy la presentadora de televisión o yo soy la periodista de la República Dominicana? Entonces ahí queda la esencia. Tengo que empezar a encontrarme, a buscar mi identidad, porque al principio hay una identidad que se pierde, porque muchas veces son etiquetas que teníamos. Entonces, ¿quién soy yo? Tú me haces, y me identifico contigo. Mi primer viaje que yo hice fue hacia Alemania, la primera vez que tomé un avión. La República Dominicana por 3 meses a visitar a mi hija. Yo fui donde mi hija, claro está. Pero al estar allí en Alemania, yo me preguntaba, eso que tú estás diciendo, yo soy presentadora de televisión y productora, y aquí nadie me conoce, yo no soy nadie aquí. Sí. Y no puedo decir soy hija de fulana porque no conozco a nadie. Entonces, tú te encuentras contigo mismo. Y eso es importante. Así es. Y es otra pregunta. Para mí, tomar la decisión de emigrar fue muy difícil. Yo nunca quería emigrar. Nunca quería emigrar. Yo me fui a la Unión Soviética, pero yo me fui a estudiar, que es un estatus completamente diferente. Yo estudié y aunque me estaban ofreciendo trabajo para quedarme en Suecia, trabajando en la Volvo, que estaba con yo no quisiera, ¿qué voy a hacer yo en Suecia? Yo no le hago falta a nadie en Suecia, voy para República Dominicana a construir el sistema energético de la República Dominicana. Ese era mi sueño. Yo regreso a la República Dominicana y paso 3 años dando vueltas, con una visa norteamericana en el bolsillo. Oh, porque usted, pero ¿le dio miedo volver a vivir la experiencia de lo que había vivido antes? No, porque ya sabía lo que iba. La única razón por la cual yo emigré era porque tenía 2 muchachos y yo no quería que mis hijos heredaran a la República Dominicana. Ok, interesante. O sea, mi razón de emigrar era buscar condiciones porque mi responsabilidad de padre sobrepasaron mis ambiciones personales. Porque yo sabía que yo había venido aquí, había ido en extranjero, había viajado, y yo sabía lo que significaba ser migrante. Para mí lo que me esperaba era una factoría. Cuando yo mi aspiración era ser el director general de CODETE, de allá dirigir y resolver el problema energético de la República Dominicana. O sea, yo abandoné mis sueños en la República Dominicana. Ese es el punto. Usted sabe, este libro también hace un llamado a recuperar la ilusión. Porque llega un momento que uno pierde el mapa, uno pierde sus sueños. O sea, uno al principio está muy claro, yo voy a eso. Exacto. Pero cuando usted llega... El sistema te lleva a otra cosa. Cuando usted llega, que usted ve que las cosas son difíciles, que no son como usted imaginaba, que muchas veces hasta dudamos de quiénes éramos, de nuestros talentos, de nuestro potencial. Entonces este es un libro que también hace un llamado a recuperar la ilusión y es un homenaje a los migrantes, porque como bien usted dice, muchos migrantes realmente toman este camino por abrirle paso a sus familias. Gaby, esto es un problema de culturalización, de cultura, porque cuando tú llegas con una cultura, con una carga y llegas a otro país con otra cultura, que la comida, que las costumbres, ¿en qué influye y afecta eso a la persona? Así, la persona tiene que ser flexible, porque si es una persona que realmente le cuesta adaptarse aún en su mismo país, pues obviamente va a tener mucho problema. Yo le preguntaba al psiquiatra José Bachotegui, ¿es que emigrar es para todo el mundo? Y él me decía... Para muy pocas personas. Él decía, porque él es muy optimista, es para todo, creo que todo el mundo podría, pero no todo el mundo, a todo el mundo le va a resultar fácil. Porque realmente obviamente tiene que ver la edad, tiene que ver si sabe el idioma, tiene que ver si es una persona flexible, que acepta los cambios. Hay muchísimas cosas, por eso también se clasifica la migración en 3 tipos. Una migración simple, una migración moderada y está la migración extrema. Y se divide así porque a veces cuesta muchísimo más la elaboración del duelo migratorio. Pero,
Diferentes personas emigran por diferentes razones. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la migración dominicana antes de la época de Trujillo era básicamente política. Y eran personas que estaban opuestos al régimen o cosas por el estilo. Sí. O han emigrado muchas personas cuyos padres eran inmigrantes a la República Dominicana, tomaron República Dominicana como puente y se fueron a otro país. Efectivamente. Esa es la inmigración anterior. Y después de la época de Trujillo, que comienza la inmigración ya del nativo dominicano, y que era básicamente una migración pobre. Luego en los años 80 y 90 comienza la inmigración de los profesionales y ahora está migrando hasta el gato. Sí. O sea, y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles de esas personas, porque a partir de lo que usted está diciendo, esto está dirigido más a aquellas personas que tienen algo que perder en la República Dominicana? Por ejemplo, tienen profesiones. No solamente las personas que tienen algo que perder, sino también el que llegó a Estados Unidos y le está pasando mal. Porque yo no sé si a usted le pasó. Una palabra de aliento. Y empieza mi historia. O sea, yo pasé por un proceso al que yo le llamé depresión, porque yo no conocía las partes. A mí me tuvo 7 años entender que yo te había emigrado. El proceso de aceptación, exactamente. O sea, me refiero, después que yo emigré, yo comencé el proceso de aceptación de que yo no iba a hacer lo que yo soñé y lo que había yo dedicado los primeros 25 años de mi vida. Que yo eso no iba a pasar porque no había condiciones. Yo tenía que decidir entre que mi familia pasara hambre en República Dominicana o irme a los Estados Unidos, sabiendo eso. Y me tomó 7 años de depresión en los Estados Unidos. ¿Usted es un héroe, Oscar? No, yo no soy un héroe, yo soy una víctima, como hay millones de personas por ahí. Sí. Exacto, somos... Pero lo digo desde el punto de vista del pensar en otros. Del entregarse, aunque no digamos que siempre es lo correcto, porque también hay que pensar en uno mismo. Si uno no es feliz, ¿cómo puede hacer feliz a los demás? Sí, pero, Gaby, dame un segundo. El detalle es el siguiente: independientemente de todas las cosas, para los profesionales es más fácil. Primero porque usted domina el idioma, su idioma de origen, que es la base para aprender el otro idioma. Claro que sí. En el caso particularmente mío, yo hablaba un segundo idioma, que me hacía más fácil aprender el tercer idioma. Ya yo había vivido en el extranjero. Exacto. Ya yo había vivido en el extranjero, la adaptabilidad era mucho más fácil. Claro. Pero para una persona que apenas sabe leer y escribir en español y que proviene de un lugar, pero que es extremadamente pobre, económicamente la ha subido, ¿cuál es la consecuencia en esa persona cuando yo vengo de ser don nadie en la República Dominicana, no sé leer y escribir, y ahora soy don usted cuando regreso a la República Dominicana? A lo que me estamos diciendo, porque no estamos viendo lo que se pierde, pero también vamos a ver cómo eso se refleja en las otras personas cuando uno gana. Sí, porque mira, por ejemplo, el ser humano, como explico aquí, va a buscar satisfacer sus valores existenciales, sus necesidades básicas. Al final hay razones mucho más profundas que las que nosotros podemos decir. Si nosotros nos ponemos a ver, cuando analizamos su migración o la migración de Ibelka o mi migración, hay un trasfondo. Podemos decir, sí, es por un asunto económico o es por un asunto de apoyar a la familia, pero también hay un asunto a veces de una búsqueda personal que nosotros tenemos. Entonces, cuando el país no te ofrece a ti las facilidades, ya sea económicas o no cubre esos valores bajo los cuales tú quieres vivir tu vida, entonces eso te empuja en cierta forma o te motiva o te inspira a buscar otros caminos. En el caso de las personas que dices, es porque tenemos muy idealizada la migración, que obviamente la gente llega a República Dominicana, quizás aquí se pasan los 30 días del mes fajados, bien fajados, o no los 30 días, años guardando ese dinerito para luego ir realmente a impresionar. Pero es mucho el buscar ese reconocimiento, esa aceptación, ese que digan, el ego, eso que digan estoy bien, no fracasé. Porque fíjate, Oscar, que tengo por ejemplo aquí testimonios de personas que fueron secuestradas, que se escaparon de un sitio y dijeron, a mi país yo no regreso fracasado, o yo no regreso fracasada. Gente que hasta participó en construcciones de pateras, de yolas, que osaron de irse 4 veces en yola, por ejemplo, simplemente porque yo no puedo llegar fracasado a mi país. Y el inmigrante piensa eso. Entonces es un asunto más para demostrar, para hacer creer. ¿Crees que por eso hay muchos inmigrantes que cuando llegan a este país
en vez de buscar un trabajo digno, tratan de hacer dinero rápido, buscando fácil, claro. otras No, pero yo creo que Sí. lo que la Gaby está diciendo, tú recuerdas que en los años 80 aquí alquilaban cadenas y ropa Sí. en Los el Alta cadenos, Magena, cuando Ay, íbamos ay, a ay. República Dominicana. a romper ojos. A romper Y todo el ojos. que estaba allá quería venir a Nueva York para andar así. Exacto, Así es, así es. Se alquilaban, Es increíble. se alquilaban zapatos, ropa. ¿Dónde se puede encontrar esta joya? Esta joya se puede encontrar en Amazon, está en formato Kindle y en formato de tapa blanda. De verdad es un libro que ha sido hecho con muchísimo amor, como les decía, es un homenaje, porque en verdad yo pienso que los migrantes somos héroes. ¿Cuál es el costo del libro? El libro cuesta $19 Muy buen precio, asequible. en tapa blanda y 8 euros, casi 9 euros en Kindle, en formato digital. Qué interesante para que la gente, el que esté, Sí. los amigos que nos están mirando, que busquen el libro de Gaby Guzmán, Yo decidí emigrar, grandes historias según está aquí plasmada. Y puede ser la historia suya, la que esté ahí, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Pero es que eso va mucho más allá. Nosotros somos un país de migrantes, de migrantes, de inmigrantes y emigrantes. o sea, nosotros tenemos emigramos buscando el norte, como o sea, tú decías así ahorita. es. nosotros somos receptores de migrantes, Exacto. exportadores de migrantes y puentes de migrantes. Y puentes de de migrantes. O sea que si hay un país que es migrante es la República Dominicana y nosotros no hemos tomado conciencia de nuestro papel. Y yo creo que Así este es, libro arroja así es. una enorme cantidad de luz sobre... No, y que educa también. Sí. Porque no le estamos diciendo a la gente que no emigre. No. Exactamente, Sí, estamos diciendo que es sí, un proyecto bellísimo, bellísimo. pero prepárese. Prepárese. Que se dote de sus herramientas. Usted va a venir a Exactamente. vivir a Estados Unidos, que usted sabe que su padre lo está pidiendo, póngase a estudiar inglés Póngase para a cuando estudiar llegue, venga inglés. con el idioma, sepa Así dónde es. se va a manejar. Lea. Pero muchos no lo hacemos. Pero un momento, Claro. pero nosotros tenemos que concientizar al que está pidiendo para que comenzarle a exigir al que está allá. Un momento, cuando tú vengas aquí, tú tienes 3 meses para conseguir trabajo. Así es. Y si tú no quieres terminar manejando un taxi, ve con una profesión y con el idioma. Ahora, si tú te quieres preparar, en República Dominicana hay una escuela donde te preparan de enfermería en inglés, que cuando tú llegas acá, tú nada más tienes que pasar el examen. Exacto. O sea, ven con una profesión y ve con el idioma. Pero nosotros Sí. traemos los niños. Segundo, aquí el niño que viene de República Dominicana, a lo mejor del sector privado, viene con 2 grados de conocimiento menores que lo que hay en los Estados Unidos. Así es, Gaby. Así Entonces, es. nueva vez se pueden encontrar en Amazon. En Amazon, así Kindle. es. En Amazon Y está si en alguien quiere tapa blanda y en formato Kindle. Y si quieren comunicarse contigo, ¿cuáles son las redes sociales? Tenemos el sitio web yodecidíemigrar.com. Y quiero finalizar, Oscar y Belka, haciendo un llamado realmente a que la migración es un asunto serio. Me han llegado 2 casos en Europa, por ejemplo, de muchos, que son la representación de muchísimos casos. El hecho de que muchas veces hay dominicanas que se casan con extranjeros y esto se termina secuestrándole los hijos. ¿Por qué? Porque la inmigrante, la mujer dominicana, está en su estado máximo de vulnerabilidad. No sabe el idioma, ha hecho un cambio de estatus. Entonces, cuando se separa de un nacional, ya sea francés, español, Alemán, italiano, ¿qué sucede si esa persona no tiene un trabajo, si esa persona no tiene su estatus legal? Porque hay gente que aunque estén casada, a veces la pareja ni siquiera le hace los documentos o ni siquiera logran hacer los documentos. Entonces, ¿qué pasa? Luego se quedan sin sus hijos y eso es muy lamentable, o luego se quedan en la calle mal pasando. Entonces yo pienso que debemos analizar ese tipo de situaciones. No es que conocí una persona por Facebook, no es que conocí una persona por Tinder y me voy a lanzar sin saber si voy a ser víctima de trata de personas o si voy, por ejemplo, a perder a mi familia. Pienso que eso es muy importante. Muchísimas gracias, Gaby Guzmán, por estar con Gracias nosotros a aquí ustedes. en Levántate New York y con temas tan interesantes y de educación para la población y de orientación. Gracias por estar aquí en Levántate New York. Gracias a ustedes y gracias verte por aquí otra vez. Muchísimas Y gracias. a ustedes, amigos televidentes, vamos a continuar, que esto es Levántate New York, y vamos a ver qué nos trae nuestro compañero Ramón Mercedes con las noticias locales. Gracias. Nos encontramos en pleno corazón del Alto Manhattan, exactamente en la calle 207, esquina Avenida Vermilia, donde
numerosas instituciones, principalmente de la ciudad de San Cristóbal, se han reunido para aunar esfuerzos y auxiliar a las personas que han sido afectadas y a sus familiares durante la gran explosión que ocurriera recientemente en la ciudad de San Cristóbal, dejando como saldo 27 personas fallecidas y más de 60 heridos. Entre las instituciones que se han reunido figuran Washington High Multicultural Center, Unión San Cristobalense USA, Chiringueros Ausentes, Fundavil, FIFA Social Cultural, Asociación de Domino, la Unión de San Cristobalense, la Unión de Jaineros, entre otros. La misma se desarrolló en el número 127 de la avenida Nagle y a partir de hoy mismo se han abierto 3 locales para recibir ayuda. Ellos son en el 172 de Main Street, en la Iglesia Cristiana La Peña y en Main Street en Nueva Jersey. El próximo 27 de este mes habrá un telemaratón en Crotona Park entre la avenida Tremont y la avenida Arthur en el Bronx de 9 a 7 de la noche. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Regresamos al estudio.